buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda de MOL TV. Hoy tenemos un tema que ha dado mucho que hablar en el mundo, es la COP28, que se está desarrollando en Dubái. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué acuerdos se ha ido avanzando? ¿Qué cosas podemos mirar también de lo que aprendimos en nuestra propia COP hace algunos años? Vamos a estar conversando de esto junto a Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile-ONU. ¿Cómo está, Margarita? Bienvenida. Muy buenos días, un gusto estar acá y conversar sobre COP28. Bueno, ahora, antes de hablar de COP28, quizás sería bueno dar una mirada, si bien han pasado algunos años, fue muy intensa la agenda que tuvimos en Chile, la COP25. De hecho, entre pandemias y todos los problemas que hemos tenido entre medio, casi se siente como que nos hubiéramos saltado de la 25 a la 28, ¿no le pasa un poco? Totalmente. Bueno, la 25 fue muy significativa porque Chile tenía la presidencia de la COP. El haber sido elegido como país presidente de la COP nos dio un gran impulso. Primero puso en la agenda el tema del cambio climático como un tema coyuntural, crítico, en que el país tomó conciencia de la realidad y los impactos que esto significa. Y también se vio de alguna manera impulsado a tomar medidas en políticas públicas. De ahí nació la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia de Economía Circular, la transición justa, la programación de la descarbonización de las plantas que usan carbón. Empezó todo un plan porque ha sido muy importante en la trayectoria medioambiental del país y que se ha venido materializando, por supuesto, a través de estos años, con finalmente la promulgación de la Ley de Marco de Cambio Climático y la estrategia de cambio climático de largo plazo, así como también Chile fue uno de los primeros países en presentar su NDC, que es sus contribuciones nacionales determinadas, es decir, ¿no es cierto?, cómo el país va a ir reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y cómo los distintos organismos públicos, los distintos ministerios van a tomar medidas y regulaciones para lograrlo en el tiempo. Entonces, todo eso fue un impulso muy importante para Chile que todavía lo posiciona en el liderazgo en el tema medioambiental a nivel mundial. Nuestra ministra de Medio Ambiente y las ministras pasadas también de Medio Ambiente han tenido un rol importantísimo en las COP. El año pasado, Maisa Rojas tuvo un rol junto a la ministra, en este caso de Alemania, ¿no es cierto?, para todo lo que se refiere a clarificar cómo se va a regular lo que se llama pérdidas y daños, que es el efecto de que los países más ricos, que más han generado contaminación y gases de efecto invernadero, contribuyan a que los países más pobres puedan mitigar este impacto. Y este año también tiene un papel importante en la mitigación Chile. Por lo tanto, creo que Chile logró con esa presidencia de la COP tener un posicionamiento, tener un rol y a la vez activar todas estas políticas que hoy día hemos estado implementando. Ahora en las COP se habla, ¿no es cierto?, de desesperanza, de que no vamos a alcanzar lo propuesto, que al principio era para el año 2030, hoy día es para el año 2050, de no superar la temperatura mundial en más de 1,5 grados Celsius de acuerdo al periodo preindustrial, que Ahora, es en el algo que caso los de científicos han dicho, claro. Eh, Ahora, antes de irnos al mundo, en el caso de Chile, nosotros llevamos la atención no solo por las cosas que se están anunciando, ese compromiso que usted decía que habíamos sido pioneros, sino que también porque incluso en algunas cosas hemos mejorado o superado nuestra propia ambición. En la descarbonización han habido cosas que hemos logrado hacer antes de la fecha que nos habíamos propuesto inicialmente, al menos en parte. ¿Cómo va el avance de Chile respecto a lo que comprometimos y lo que ha ido pasando en estos años? Por ejemplo, un compromiso muy importante hacia esta COP era justamente triplicar las energías renovables hacia el año 2030, o sea, poder presentar planes concretos de cómo va a ser ese aumento de las energías renovables y en eso podemos decir que Chile, además de que tiene condiciones geográficas muy propicias, lo ha venido haciendo de manera muy eficiente y con medidas muy claras y con importantes inversiones en el rubro. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos, por ejemplo, la disyuntiva como los países petroleros, donde justamente ahora se celebra la COP, que es que se habla de la reducción de los combustibles fósiles o eliminación incluso, y por supuesto ahí hay un tremendo conflicto de interés porque son países que lo producen en gran escala,
que han hecho importantes inversiones, y eso lo hemos visto en estos días, ¿no es cierto?, con las declaraciones del presidente de la COP, el sultán Al-Jaber, que justamente él dijo que, declaraciones muy polémicas, que era que los científicos no habían probado de que fuera importante o vital el uso de combustibles fósiles para impedir el desarrollo económico. Dijo algo similar a eso, ¿no? Que después fue bastante polémico. Pero, ¿cómo se toma? Porque esto que usted dice también ha generado algún ruido, porque en el fondo todo este programa, de hecho nuestro plan, nuestra propuesta que es descarbonizar, bueno, en un país petrolero, que es justamente una cosa que se buscan evitar, bueno, que esté de sede de esta COP, algunos dirán, bueno, dado que es lo que hay, siempre se pueden hacer mejoras y se puede hacer de mejor forma, contaminando menos, otros dicen, bueno, quizás un conflicto de interés. ¿Cómo se ha abordado eso? Bueno, ha sido bastante polémico, de hecho, los activistas, por supuesto, no lo aceptan, que un país petrolero justamente sea la sede, sea la presidencia de la COP. Hay que decir también que ahí como champion de la COP está justamente una mujer, que ella ha sido eh, activista del medioambiental, participando en organizaciones de la sociedad civil con el tema del medio ambiente. Entonces ella ha sido bastante defensora de las energías renovables, de la protección del medio ambiente, de la diversidad, y que hace un complemento con este presidente de la COP, que es a la vez, ¿no es cierto?, el presidente de la petrolera más importante del país, la petrolera estatal, y también, sin embargo, ellos también han trabajado en inversiones en energías renovables, o sea, están también en eso y hay que reconocerlo. Pero la gran disyuntiva es, bueno, eso, la elección del país que cede la COP depende de muchos factores, se van alternando países, se van alternando regiones, por lo tanto tocaba en esa región del mundo. Y por otra parte, muchos dicen, bueno, es mejor incorporar también a los productores de petróleo, ¿verdad?, en las decisiones para que se sientan justamente más cuestionados, más comprometidos, más impulsados, también empujados a tomar decisiones. Y ahí el tema es cómo va a ser esa decisión final en esta COP, nuevamente, si va a ser suave, como lo fue la vez anterior, en el sentido de decir, ir eliminando gradualmente o reduciendo gradualmente, con palabras muy escogidas para no decir algo más fuerte, más comprometedor, los combustibles fósiles, pero en ningún caso eliminarlos, ¿no? Como es la posición de muchos países de eliminarlos de forma definitiva. También hay que considerar que los países ricos, que ya han venido contaminando a través de los años, claro, tuvieron la posibilidad de desarrollarse usando los combustibles fósiles, y hoy día también es injusto, también si lo miramos desde ese ángulo, decir a los países más pobres que están en etapas justamente de desarrollo, que no van a tener a disposición o no van a poder usar los combustibles fósiles. Entonces, también es una disyuntiva que crea en la sociedad a nivel mundial un desequilibrio y un problema, ¿no? Esa De disyuntiva no que es menor, porque si miramos, o sea, obviamente los países más icónicos, Estados Unidos y China, uno llegó mucho antes, entonces, y así tenemos muchos otros países. No es lo mismo desarrollarse con energía barata, fácil, contaminando, sin tener que tener todas las consideraciones que hay que tener hoy, bueno, que hacerlo en este minuto. Tampoco se puede explicar, obviamente, que nos dé lo mismo y hagamos la vista gorda, pero es complicado de abordar. es muy complejo, por eso es que hay que pensar que en las COP a veces es muy difícil lograr acuerdos unánimes porque las resoluciones de las COP o conferencias de las partes son decisiones de todos los países que participan, que en este caso son 198 países. Y es muy difícil tener un consenso unánime de todos en un determinado sentido, y los documentos y acuerdos con que se concluya sean, digamos, sean buenos para todos, ¿no? Que todos estén de acuerdo y que todos lleguen a conclusiones. Pero yo creo que aquí en las COP hay que valorar también esos acuerdos bilaterales que se van produciendo y que no han sido menores. Por ejemplo, todos los acuerdos relativos a la energía, por ejemplo, a la descarbonización, ¿no es cierto?, al desarrollo del hidrógeno verde, a la consideración también de las compañías que tienen que ver con el metano, como también el metano es un elemento que es importante después del CO2, de reducir, ¿no es cierto? Entonces buscar nuevas soluciones y nuevas tecnologías para reemplazarlo.
también la captura, utilización y almacenamiento de carbono, por ejemplo, eh, eh, las, la, las bombas de calor también, como mejorar la eficiencia energética. Hay una serie de acuerdos así laterales de países, de municipios, de organizaciones, de rubros de la actividad productiva, que son aportes importantes en una COP. Hay que considerarlos como un valor. Ahora, para hacer seguimiento, porque obviamente buenas intenciones hay siempre, compromisos se pueden hacer, pero hay que ir mirando y midiendo cuánto esto se va cumpliendo. Ya veníamos con el Acuerdo París en complejidad respecto al cumplimiento que se le ha ido dando en el mundo. ¿Cómo está eso y el seguimiento de todos los compromisos que se han tomado en las últimas COP respecto ahora? Hay un tema que es súper importante acá, que es primer año que se va a hacer un balance global o stock take, que se llama en inglés, que es un informe mundial de cómo están avanzando los países respecto al Acuerdo de París. Eso es una fotografía del estado de avance, de las medidas, de las brechas, que es fundamental para de ahí tomar los acuerdos, para de ahí considerar las diferencias también, las particularidades también de los países. Y creo que en ese sentido este balance va a ser un documento fundamental, es un documento muy grande, digamos, tiene muchísima información, se va a elaborar cada 5 años y es primera vez que se hace después del Acuerdo de París, entonces marca un hito en esta COP28 de que va a existir esta fotografía de cómo estamos hoy día y cómo estamos llegando al 2030 y al 2050. Ahora, se ha dicho, porque ahora se va a hacer este esfuerzo, como si esté bien sistemático, en serio, pero igual me imagino que en cada COP van mirando y tratando de hacer algún balance, porque si no, no tendría ningún sentido ese compromiso todos los años y sin mirar si es que algo se ha cumplido. Justamente revisando este estado de la situación, se va a poder también mostrar cómo se están alcanzando los compromisos, pero hay compromisos ya establecidos como este de triplicar las energías renovables al año 2030, o sea, tiene que haber una demostración de que los países están en esa ruta y tiene que también triplicar eh, la tasa que se mide la eficiencia energética también. Entonces, creo que eso son acuerdos muy concretos que se van a estar midiendo, que se van a estar monitoreando, que se van a estar revisando y el cual tiene que salir un compromiso de esta COP en cuanto a esos puntos, porque se fijaron como acuerdos, como puntos de acuerdo. Volviendo a Dubái, ¿cuáles fueron los principales acuerdos, los principales temas que se pusieron sobre la mesa o cosas que eventualmente usted encontró que hayan sido más novedosas? Bueno, la COP se está celebrando. Los primeros días son siempre días de que aparecen los presidentes, que aparecen los champions de los distintos países, ¿verdad? Que aparecen también los más importantes discursos con las posiciones que van a tomar los países. Se fijaron temas importantes como la desertificación que avanza en el mundo, cómo combatirla, también la pérdida de la biodiversidad. De hecho, nosotros como Pacto Global, en el pabellón de Pacto Global a nivel mundial, el día 9, estamos realizando un panel sobre las empresas chilenas y organizaciones mundiales que están representadas en Chile para enfrentar la biodiversidad y proteger la biodiversidad. Y también, por supuesto, todo el tema de la mitigación y la adaptación y las medidas para ello. Se han tratado en estos días también el tema de la energía, con importantes avances en el tema de la energía. También se trató el tema de la agricultura sostenible y sus efectos en la alimentación. Estamos viendo ya como en Chile, producto de la sequía, ya está afectando y se están viendo los efectos para la agricultura y la consecuente cosecha y disponibilidad de alimentos, que probablemente va a influir en los precios. Entonces, es toda una cadena de fenómenos que tienen mucho que ver y que nacen, por supuesto, de los efectos del cambio climático. ¿Con qué tareas nos quedamos? ¿Con qué sensación se queda? ¿Cuál es el balance que hace esta COP28 y bueno, qué tareas tenemos pendientes? Bueno, está mucho todavía por verse respecto a los balances. Siempre las COPs terminan muy tarde y más allá de los plazos, logrando los acuerdos para que sean contundentes. A veces cuesta mucho llegar a estos acuerdos. Así han sido todas las COPs. Y especialmente creo que esta va a ser especialmente por el tema que se planteó con los combustibles fósiles.
en que creo que los pone en una situación aún más crítica, dado que estamos más cerca de los plazos, dado también que la alerta del secretario general ha sido mucho más crítica, en el sentido del poco avance en el mundo, de la poca disposición de los países grandes, sobre todo, a comprometerse con metas mucho más estrictas y mucho más ambiciosas, en el tema del perjuicio hacia los países pobres, de cómo, por ejemplo, no se ha entregado todos los dineros, los recursos que se habían establecido que necesitaban los países pobres de 21.000 millones de dólares para los que han recibido, contra una cifra que se había fijado que necesitaban de 387.000 millones de dólares para paliar los efectos del cambio climático. Esas son cifras que van variando de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la cantidad de fenómenos también y profundidad de los fenómenos que se van produciendo, que cada vez son más frecuentes y de mayor intensidad. Pero esas eran las cifras que se estaban manejando hasta la entrada de la COP28 y ese es un propósito también de que en esta cumbre se acuerde cómo de alguna manera acercarse a la cifra que se había planteado, ¿no? Con el aporte de los países. En ese sentido ya hubo un acuerdo de algunos países que sí estuvieron dispuestos a ponerse con mayores cantidades y especialmente los más sensibles son los países europeos. Definitivamente los países europeos forman un consolidado muy sensibilizado por el cambio climático, muy comprometido, con mucha voluntad de aportar en esta causa. Ahora, es complejo en el caso nuestro, hacemos mucho compromiso, nuestra contaminación, o lo que nosotros hagamos no tiene quizá tanta incidencia más allá de las señales que son muy potentes, pero sí nos comemos todo el problema de la contaminación con mucha más fuerza de lo que tienen que enfrentar otros países. Es complejo para Chile eso. Así es, nosotros aportamos apenas el 0,26% de los gases de efecto invernadero, ¿verdad?, del mundo. Y si bien eso significa que lo que podamos hacer a nivel mundial no tiene tanta incidencia, a nivel nacional sí la tiene. Nuestras ciudades, la contaminación en las ciudades, en los centros urbanos más poblados, afecta también la salud de las personas y también todos los efectos del cambio climático en los bordes de ríos, en las zonas volcánicas, en la falta de agua y desertificación que avanza hacia el sur, desde el norte, ¿verdad? Afectan la agricultura, como tal, las fuentes de trabajo. Entonces, indudablemente que sí tiene un enorme impacto si miramos el problema a nivel nacional, sí lo tiene, y por eso es que es tan importante las medidas que podemos tomar. En ese sentido, también hay un número de empresas que está en este momento en la COP. ProChile también hizo un concurso para pequeñas empresas que están motivadas y que tienen soluciones puntuales para temas específicos respecto al cambio climático, respecto al agua, respecto a la energía, respecto a la electricidad y otros temas, y fueron invitadas para participar también en la COP y tener la oportunidad de relacionarse a nivel mundial y poder expandir también sus invenciones, sus modelos de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Margarita. Ya tenemos una mirada bien amplia de lo que ocurrió en esta COP28, cuáles son los desafíos que todavía tenemos pendientes. Así que vamos a estar siguiendo esto con mucha energía. Muchísimas gracias nuevamente. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.